Es viernes, el equipo completo de Noticias 22 en la ciencia. En la ciencia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hablaremos de la historia de la rueda y seguimos con la serie de estrés hídrico, la captación de agua de lluvia. En la música, Juan Arturo. Buenas noches. En la música, hoy vamos a encontrarnos con una de las muchas manifestaciones de la interfase entre el cine y la música. Ya viene, ya se acerca, ya está aquí Débora Silverer. Compañeros, muchas gracias por estar aquí. A nuestro público también agradecemos su presencia en la hora cultural de la televisión mexicana. Qué gusto también saludar a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y bueno, pues hay muchos contenidos que compartir el día de hoy, así que ¿qué les parece si comenzamos? Adelante, te escuchamos, Laura. Tenemos algo muy interesante para este mes. Vamos a celebrar la diversidad con una propuesta que llega de Los Pinos al Centro Cultural Tlaxcala. Mayo es el mes de la diversidad y para celebrarlo el Complejo Cultural Los Pinos trae para ti una cartelera enfocada a la pluralidad musical, utilizando las armonías para transmitir las emociones de distintas culturas, razas y etnias. Este sábado tenemos la presencia de un grupo legendario de la escena alternativa mexicana, se llama La Resistencia de México. Ellos son un grupo de ska y de reggae, pues que tienen que han sido portavoz de grandes movimientos sociales en el país. La música tradicional mexicana no podía faltar. Continuando con este tono de inclusión, combinándola con tintes de jazz y música contemporánea, Anastasia Sonaranda Ensamble estará a cargo de esta mezcla, remontándonos a esta fusión que hacen grandes cantantes como Susana Baca. Para culminar la programación musical estará la cantante Leiden, quien en sus letras invitará a reflexionar sobre problemáticas actuales. Palacio de Cultura, como ustedes saben, es la casa de todas y todos. Estamos muy gustosos de abrir las puertas y de que pues acudan a nuestros grandes eventos, además de esta variedad musical que vamos a tener. A partir del 14 de mayo tendremos grandes funciones de teatro que nos comparte el Centro Cultural Helénico. Vengan a familia y vengan a pasar un rico día por acá. El Complejo Cultural Los Pinos invita a experimentar la pluralidad musical escuchando estas nuevas propuestas armónicas para disfrutar en el marco de la celebración a la diversidad que nos permite la convivencia de personas con distintas opiniones, ideologías políticas, costumbres, religiones y géneros. Noticias 22, Paola Sánchez. Ahí está la propuesta de la cultura para fomentar el diálogo y erradicar las diferencias. Y por otro lado, un centenar de voces de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara convergen en una publicación. Una polifonía literaria compilada a lo largo de 2 años por la fotógrafa sueca Maj Lindström y la periodista mexicana Vanessa Robles da por resultado 100 voces de Iberoamérica. Phil Guadalajara, 35 años. Libro conmemorativo que reúne entrevistas y retratos de escritores como Margot Glantz, Ana Clavel, Camila Sosa Villada, Christopher Domínguez y Antonio Lobo Antunes, entre otros. Son justo 50 escritores y 50 escritoras de América Latina en una selección variopinta que hizo un comité editorial generado en la Universidad de Guadalajara con personas conocedoras, profesores y académicos de la Escuela de Letras de la Universidad de Guadalajara, escritores, escritoras. A través de entrevistas personales, telefónicas e investigación, Vanessa Robles desarrolla los textos que complementa con las fotografías que Maj Lindström realizó durante varias ediciones de la feria. La mayoría de las fotos, de los retratos los tomé durante varios FIL. Y bueno, allí es cuestión de cazar a los autores saliendo de sus conferencias o antes de ir a firmar libros, tratar de captarlos un momento, porque sí, la mayoría de los retratos se tomaron en 5 minutos entre evento y evento de los autores, pero también tuve la oportunidad de viajar. Para las autoras de este libro, este también fue un trabajo de descubrimiento de múltiples aspectos de la vida y obra de los escritores. Me di cuenta de que las personas que escriben pues tienen una chamba para poder sobrevivir, ¿no?
como correctores, como académicos y académicas, y hay gente que ha limpiado casas, ¿no? Esa fue como una sorpresa grata, y también, por supuesto, la diversidad de pensamiento en torno a los temas actuales, ¿no? Pues hay escritores que piensan de una manera y otros que piensan de manera radicalmente opuesta. En ocasión del Día Mundial del Libro el pasado 23 de abril, fecha que marca el inicio de actividades de Guadalajara como Capital Mundial del Libro 2022, fue liberado para su descarga gratuita 100 voces de Iberoamérica, FIL Guadalajara 35 años, a través de los sitios electrónicos de la editorial de la Universidad de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la librería Carlos Fuentes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y vamos a hablar de alguien que amaba los libros. La reciente partida de Danubio Torres Fierro conmocionó al sector cultural, y esta noche le decimos adiós, nos despedimos de este crítico literario con un breve recorrido por su trayectoria. Vamos a verlo. Danubio Torres Fierro, crítico literario y traductor uruguayo, fincado en México, falleció a los 75 años de edad. Desde que llegó a México en 1972, se incorporó a la vida cultural del país. Fue secretario de redacción de la revista Plural. Colaboró en el suplemento Diorama de la Cultura. El País. Trabajó como secretario de redacción de la revista de la Universidad de la UNAM y de la Argentina Vuelta Latinoamericana. México es un país de puertas abiertas, generoso con los que llegan de fuera, y los ejemplos sobran en ese sentido. Después, que es un país, como también se sabe, que compra. Es un país que atrapa y se va metiendo poco a poco, a veces por rechazo, a veces por reciprocidad, pero se va metiendo. Y una vida, digamos que cumplida aquí, hecha de amigos que para mí siempre han sido muy importantes, y de amigos además escritores o que tienen que ver con el mundo cultural. Danubio Torres es autor del humorismo y la crónica en la literatura uruguaya, Los territorios del exilio, Memoria plural, Estrategias sagradas y contrapuntos, Medio siglo de literatura hispanoamericana. Noticias 22, Alberto Aranda. Destacar de manera particular las entrevistas de semblanza que hizo el maestro Danubio Torres a personajes como Bioy Casares, a Carlos Fuentes, y él contaba que la que más atesoraba quizá era la que le realizó a Gabriel García Márquez. Fue una entrevista gestionada por Octavio Paz, y así lo recordaba el maestro Danubio, que fue uno de los momentos más importantes de su vida. Vaya pues, un recuerdo y un abrazo solidario a sus familiares y amigos. Cambiando de tema, vamos a encontrar esos vasos comunicantes que existen entre la poesía y el jazz. El jazz regresa a las librerías del Fondo de Cultura Económica, solo que ahora tendrá una pequeña variante. A partir de la experiencia que tuvimos en diciembre del año pasado con Jazz Book, pues decidimos que valía la pena darle continuidad a este tipo de actividades, pero ahora involucrando una parte de la literatura que es la poesía. Son recitales en vivo donde van a estar los músicos tocando en los centros culturales, en las librerías. El Jazz Book Sonoridades Poéticas será todos los viernes hasta el 27 de mayo y participarán los poetas Marco Antonio Campos, Pura López Colomé, Alan Valdés y Elisa Díaz Castelo, y serán acompañados en la música por Agustín Bernal Trío, Mike Sandoval, Abraham Barrera y Leica Mochán. Noticias 22, Alberto Aranda. Al volver a su tierra, México, después de un viaje, Jorge Volpi nos comparte sus partes de guerra. Vamos a ver de qué se trata pues este impacto que tiene él en el año 2007. En el 2007, Jorge Volpi regresó a México. Ese hecho cambió su literatura al ver la violencia en que se encontraba el país. México ya tenía muchas violencias soterradas antes de esto. Esta violencia explícita ha alcanzado pues niveles que no podríamos haber imaginado nunca en el 2007, cuando estábamos ahí juntos en Canal 22. No podíamos haberlo sospechado que al cabo de estos
años iba a haber 250,000 muertos y no sabemos entre 40 y 90,000 desaparecidos, tal vez millones de desplazados derivados de la violencia. De pronto no había otra cosa de qué hablar cuando estamos viviendo realmente en un cementerio. Entonces, a partir de ahí es como empieza a modificarse un poco los temas recientes que he tratado, y este es el tercer libro que trata sobre temas de violencia en México. En Partes de Guerra, Jorge Volpi nos habla del asesinato de Dayana, una joven que muere en manos de su prima, el novio de esta, y en presencia de 2 niños, uno de 8 y otro de 10 años. El asesinato ocurrido en Corozal, Chiapas, le llama la atención a unos científicos quienes irán hasta este lugar para saber por qué ocurrió esto. Quería que hubiera en la novela neurocientíficos de protagonistas, y se me ocurrió entonces que estos neurocientíficos fueron una especie de detectives. Porque eso se sabe desde las primeras páginas, no es una novela policíaca, sería más una novela negra, sino por qué ocurre este crimen. Además de la historia de los niños, Volpi nos muestra el rostro de los hombres de ciencia, quienes tienen secretos y también son capaces de mentir y ejercer violencia hacia el otro. Es claro que somos violentos los seres humanos. La discusión es de dónde viene. Hay una parte genética, es posible. Hay una parte neurológica y otra parte psicológica, sin duda, también. Y luego todas las causas externas, las que tienen que ver con la educación, con la formación. La desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, las violencias que viven directamente muchas personas. Hay este paralelismo que yo buscaba entre estos científicos aparentemente tan racionales y tan sensatos, estudiando a estos adolescentes aparentemente tan insensatos y tan violentos, y luego vamos descubriendo que unos son espejo de otro. Noticias 22, Alberto Aranda. Una lectura que indiscutiblemente nos incitará a la reflexión sobre la deshumanización que se está viviendo en últimas fechas a propósito de tanta violencia que vemos y que se vuelve cada vez, lamentablemente, más cotidiana. Es momento de hacer una pausa. No se pierdan en unos instantes la historia de la rueda como no se las habían contado, pero antes los dejamos con la propuesta de la agenda cultural para el fin de semana. Vayan haciendo su agenda. Los recintos de esta Secretaría en la Ciudad de México y en otros estados de la República están abiertos. Queremos que el público se acerque a las artes, a la cultura, a las disciplinas artísticas, y queremos recordar la Cineteca Nacional, los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes, las zonas arqueológicas y los museos del INAH, el Centro Nacional de las Artes, Complejo Cultural Los Pinos. Es por ello que les quiero recordar y los quiero invitar a la exposición de Mariana Jampolsky en el Centro de la Imagen. En este recinto en el cual me encuentro, esta semana se acaba de inaugurar una muestra fotográfica y de objetos relacionados a la vida de Mariana Jampolsky. Son más de 200 piezas que conforman esta exposición, una entrada libre, una fotógrafa que llegó en 1945 a México y recorrió las comunidades, recorrió casi todos los estados del país para poder retratar las festividades de México. Por otro lado, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que está en la calle de Moneda, justo atrás de Palacio Nacional o a un costado de Palacio Nacional, los queremos invitar a una exposición extraordinaria que se llama Nippon América. Está conformada por la obra de tres artistas nacidos en América Latina, uno de ellos en la Ciudad de México, otro en Lima, Perú, y otro en Sao Paulo, Brasil. La obra de estos tres artistas llamados Nikkei, que son las personas de ascendencia asiática que nacen en América Latina, pues muestra cierto trabajo cercano a Japón. Queremos invitarlos a poder disfrutar la programación que pueden consultar en contiguoenladistancia.gov.mx. Guardiana del medio ambiente y la biodiversidad, la Conavio celebra sus primeras 3 décadas de historia. A finales de 1991, durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, una comisión presentó la propuesta de crear un organismo destinado a la biodiversidad. En febrero de 92, expertos apoyaron la iniciativa
y el 16 de marzo de ese mismo año surgió la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. 30 años han pasado, 3 décadas que han hecho de la institución un referente. La CONABIO ha sido una institución pionera, por algo es reconocida en el mundo, y creo que en México también, afortunadamente, cada día todos los ciudadanos conocen más nuestro quehacer, que consiste en compilar el conocimiento de la enorme y valiosísima diversidad y única que alberga nuestro país, que está intrínsecamente ligada también a nuestra enorme diversidad cultural. Encabezada por el doctor José Sarucán, en esta comisión participan 9 secretarías de Estado, carácter intersecretarial que permite generar sinergias, al igual que conocimiento y promoción de este, en plataformas múltiples, como el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, aunque aún hay retos. El reto es enorme porque la gente no dimensiona que somos un país megadiverso. Todavía queda pendiente muchas partes del territorio que parecería que no existen, pero que todavía requieren generar mayor conocimiento sobre él. Y necesitamos además tener mejores maneras para mantener conectado esos fragmentos de diversidad que hay. Para conmemorar sus 30 años, la CONABIO realizó una ceremonia en el Colegio Nacional, donde recibió el reconocimiento de secretarios de Estado, el rector de la UNAM, Enrique Graue, e investigadores como Sir Robert Watson. La CONABIO ha demostrado el valor que tiene y por eso en la Secretaría de Medio Ambiente están muy conscientes de que somos una fuente importante de información. Y yo creo que también esa búsqueda que hace la gente en todos lados, los ciudadanos que colaboran con nosotros, somos una red muy grande. Sería imposible que solamente un puñado de personas desde la CONABIO pudiéramos estar documentando la biodiversidad. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una gran institución reconocida a nivel internacional y con una preponderancia para preservar el medio ambiente, la biodiversidad, que debemos sumarnos, cuidar y avalar todos los proyectos que tiene la CONABIO. Enhorabuena por esos 30 años. Y seguimos hablando de ciencia y nos vamos literalmente rodando hasta Liminal con Karen Rivera. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Hay algo más simple y más genial que la rueda? El editor y escritor francés Raphaël Meltz se pregunta esto y nos invita a reflexionar en este objeto circular a partir de los riesgos y las amenazas que implica. Aquí parte de la historia de este instrumento. ¿Cómo cambió la vida de los seres humanos a partir de la invención de la rueda? Este objeto cotidiano, sinónimo del transporte, parece haber estado siempre ahí. El auto, el avión, los patines, las poleas, las bicicletas. Pero no es así. Surgió en un mundo occidental como indicador de la noción de progreso. Y aunque parece que la tecnología y civilización actual avanzan sin pedalear, ambos conceptos no podrían entenderse sin la presencia de este instrumento. Cuando la rueda nació, no sabemos exactamente cuándo, pero digamos es como cerca de 3500 antes de Cristo. El uso principal era para transportar las cosas y luego la gente. Durante décadas se dijo que la rueda se inventó en Sumeria, parte sur de la antigua Mesopotamia, en el 3500 antes de nuestra era. Sin embargo, el hallazgo de un vaso antiguo con el dibujo de un carro que data del 3520 antes de nuestra era, encontrado a 45 kilómetros de la actual Polonia, cambió la perspectiva e hizo pensar que la primera representación de este objeto fue europea. La arqueología tiene mucho que decir al respecto de esta historia. Lo cierto es que en regiones como el México prehispánico existían civilizaciones desarrolladas en su época y no utilizaban este instrumento. Sabemos que en México la gente tenía juguetes que justamente eran como juguetes como caballitos o animalitos con pequeñas ruedas. Y lo que es increíble es decir que teníamos un pueblo que sí conocía el uso de la rueda, pero no quisiera usarla en la vida cotidiana. La rueda, que parece ser un objeto muy clásico, muy técnico, hay que leer la historia de este objeto justamente de manera política.
Desde la madera hasta el caucho y el metal, el objeto ha cambiado en su fabricación pero no en su forma. Raphael Meltz, un escritor y editor francés que investigó las huellas de este elemento circular y las plasmó en el libro Una historia política de la rueda, asegura que este objeto, que ha contribuido a un modelo de desarrollo que acorta distancias y tiempo, puede llevar a la humanidad a su propia extinción. Lo mejor es usarlo de manera inteligente. Con la misma rueda se puede tomar la solución. Justamente la rueda inteligente es la rueda de la bici, porque es un objeto que no da ninguna contaminación en una ciudad. Queremos un progreso, pero este progreso también puede ser una catástrofe para el medio ambiente, por ejemplo. Entonces hay que pensar de manera más larga sobre lo que necesitamos realmente y lo que no es realmente tan útil. Bueno, de los pocos libros que se han escrito al respecto de la rueda y también de las pocas investigaciones que se han hecho en torno a este instrumento que parece que es muy cotidiano, pero al final pues no siempre ha estado ahí. Y hay civilizaciones que en su época definitivamente se consideraban modernas y no decidieron utilizar este objeto circular. Una de ellas México, otra de ellas los egipcios para construir sus pirámides. Pero bueno, habrá que reflexionar en torno a cómo usar este elemento de manera inteligente, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, que es evitar contaminar más con el auto o con las bombas atómicas, por ejemplo. Vamos a continuar en esta sección porque la serie de estrés hídrico, pues bueno, ahora nos habla un poco de cómo se capta el agua de lluvia y por qué es importante hablar de la captación de agua de lluvia. Aquí la respuesta. Los problemas de abastecimiento de agua en la Ciudad de México son evidentes y especialistas aseguran que se podrían recrudecer para el 2030. Uno de los principales factores que impidió el regreso a las aulas en la contingencia sanitaria fue la falta del vital líquido en por lo menos 55,000 escuelas a nivel nacional. Frente a esta realidad y como alternativa, un grupo de científicos del Instituto Politécnico Nacional desarrollan un sistema de captación, filtrado y monitoreo de agua de lluvia. La idea es seleccionar una serie de parámetros físico-químicos del agua, pH, conductividad, turbidez, que nos van a dar una idea a nosotros de cuál es la calidad del agua. Ya comprobamos que siempre es la mejor opción para capturar agua de lluvia los techos. Hay otras, son buenas, pero ninguna como los techos por la cantidad de área que te ofrecen, porque es algo que ya tienes disponible. El proyecto se llama Monitoreo y Análisis de la Calidad del Agua Pluvial Filtrada y Educación Ambiental en Escuelas Públicas de la Ciudad de México y es impulsado por la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN. Hasta ahora, se lleva a cabo en 2 planteles de primaria en la Alcaldía Gustavo Amadero y 2 de secundaria en Tlalpan, mismos que requerían de pipas para abastecer el líquido. En general hemos visto que podemos tener un agua de muy buena calidad, la cual se puede inyectar posteriormente a la cisterna, pero primero nosotros verificamos que sí realmente cumpla con la calidad que se requiere. El sistema que proponen consiste en 2 filtros. El primero capta los minutos iniciales de las precipitaciones y permite separar materias como residuos de hojas de árboles, basura y heces fecales. El segundo está compuesto de carbón activado y zeolitas, un tipo de minerales que ayudan a separar trazas de metales pesados y detener materia orgánica. Para captar el agua en los techos de las escuelas se realizan trabajos de impermeabilización con un polímero especial y el sistema de análisis cuenta con un equipo de monitoreo que arroja los datos físicos-químicos del líquido en tiempo real a un dispositivo móvil. Si uno quiere llevar esto a una escala mayor, pues en realidad sí se requiere que nos pongamos de acuerdo con las autoridades, hacer cisternas, buscar sistemas de captación, o sea, de almacenamiento del agua que sea más grande. Porque aquí el paso limitante no va a ser la cantidad de agua que tratamos, sino el almacenamiento. Este tipo de sistemas in situ y descentralizados permiten tener ciudades inteligentes, limpias y con mayor capacidad de aprovechar los recursos hídricos. Bueno, definitivamente es
posible crear ciudades sustentables, inteligentes, a través de este tipo de proyectos e iniciativas independientes. No necesitan ser grandes proyectos. Desde los hogares se puede generar un sistema de captación de agua de lluvia a partir de las tecnologías que se generan en México. Y si nos damos cuenta, en realidad podríamos aprovechar una gran cantidad de mililitros con toda esta lluvia que nos cae literalmente del cielo. El agua de lluvia se puede, por supuesto, que almacenar, y además los científicos aseguran que, bueno, pues tiene una calidad aceptable, considerable. Todavía no podríamos hablar de un agua de lluvia potable, pero sí podríamos utilizarla para lavar la ropa, para los sanitarios, y bueno, que se utilice en las escuelas. Sin duda es una iniciativa que de verdad beneficia tanto a las escuelas como a la sociedad y que podemos nosotros copiar. ¿Qué les parece, Rafael y Laura? Fascinante, Karen, y no solo en las escuelas, en las empresas también debería ser obligatorio tener estos sistemas de recopilación de agua, y sería ese granito de arena del que siempre hablamos para revertir el calentamiento global y el daño que le hemos hecho al planeta, Laura. Pues sí, ahora lo que estaba yo pensando es que este proyecto es una escala pequeña, pero si se pudiera llevar esto a escala, por ejemplo, de unidades habitacionales más grandes, donde a lo mejor hay espacios donde se pudiera colocar un sistema como este, ya estaríamos hablando de otra cosa, utilizándolo, como dices, Karen, en las cosas para las cuales es útil, para las cuales puede servir como toda la red sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en los sistemas de drenaje puede tener una enorme utilidad. Hay que ampliar la escala de la aplicación de estos sistemas. Muchas gracias, Karen, por traernos esto. Gracias, Karen, y además lo podemos transportar con vehículos con ruedas. Con ruedas, y así aprovechamos las tecnologías. Cerramos el ciclo. Gracias, Karen. Nos vamos a hacer una brevísima pausa y tenemos una invitación. Fíjense que sí, porque esta noche Álvaro Cueva dedica Debate 22 a las madres que han perdido a sus hijos. Va a estar acompañado en esta ocasión por Virginia Garay Cázares y Hermelinda Ruiz Compeán. No se lo pueden perder. Terminando este espacio informativo a las 9 de la noche, los espera Álvaro Cueva en Debate 22. Una pausa, vamos a regresar, vamos a volver a mirar a otras latitudes. No se vayan. Ahora vamos a Sao Paulo, en Brasil, para conocer una exposición que seguramente les va a llamar la atención. Vida Libre es la nueva exposición en la ciudad brasileña de Sao Paulo, creada por Eduardo Srur, artista plástico conocido por sus intervenciones urbanas que buscan provocar la reflexión de la sociedad. Haciendo una analogía vivencial sobre el periodo de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, Srur compara la vida de los animales prisioneros a lo vivido durante la peor fase de la COVID-19. La exposición Vida Libre nació de una angustia que sentí durante el periodo más difícil de la pandemia, que nos mostró lo difícil que es vivir en prisión, perder el derecho de ir y venir, conocer gente. Yo me pregunté, ¿por qué todavía hacemos esto a los animales? O peor, ¿por qué usamos a los animales para el entretenimiento humano? Son 3 instalaciones dispersas por la ciudad que estarán expuestas al público de forma gratuita del 2 al 31 de mayo. La primera, titulada Zoo, cuenta con una jaula de 3 metros cuadrados y esculturas de monos de la especie Bullo en peligro de extinción mirando a un humano enjaulado. En la obra Acuario, presenta un acuario gigante con esculturas de niños dentro del agua sucia con la contaminación generada por el hombre y un oso polar afuera mirando, cuestionando el encarcelamiento de animales en acuarios y la contaminación del agua. Finalmente, Bo, 2 pájaros, construido con más de 1000 jaulas confiscadas por la policía en operaciones contra el tráfico de animales salvajes, trae un mensaje de esperanza con la impactante imagen de un árbol con cientos de jaulas abiertas pidiendo libertad de los pájaros capturados. Con información de la oficina en Sao Paulo, Brasil, Noticias Xinhua. Gran reflexión la que nos deja la agencia Xinhua. Es diferente, es difícil verse del otro lado. Noticias 22 recuerda esta noche al padre del psicoanálisis a 166 años de su natalicio. Su padre, de nombre Jacob, era un comerciante de lanas y Amalia, su madre, era 20 años más joven que su marido. Estos fueron los padres de Sigmund Freud, uno de los médicos más famosos de su época y que hoy recordamos en su natalicio.
Se sabe, gracias al neurólogo Ernest Jones, amigo y discípulo de Freud, que Jacob era un optimista empedernido y que le molestaba de su hijo su docilidad, por no decir cobardía, ante las agresiones antisemitas. Por otra parte, Amalia era inteligente, de fuerte temperamento, presumida, pero siempre de buen humor. Tenía un fuerte vínculo con su hijo, quien afirmó que la relación con su madre era la más perfecta, la más libre de ambivalencia de las relaciones humanas. Sigmund Freud se convirtió en uno de los médicos y pensadores más importantes del siglo XX y es considerado el padre del psicoanálisis. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora nos vamos a Nápoles, ahí está Pompeya, donde hubo pues el resultado de una enorme explosión volcánica, dejó destruida esta ciudad. Vamos a ver lo que se presenta ahora, una serie de obras, 70 obras se están presentando por allá. En el año 79 a.C., la explosión del Vesubio cubrió por completo lo que mucho tiempo después se convertiría en uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Nos referimos a la ciudad de Pompeya. En el siglo XVIII se descubrieron los primeros frescos eróticos, permitiendo conocer cómo era vista la sexualidad en la antigüedad. Recientemente en este sitio se inauguró la exposición Arte y Sensualidad en las Casas de Pompeya, la cual está integrada por 70 objetos, esculturas y frescos provenientes de domicilios particulares, termas, espacios públicos o tabernas de 20 siglos atrás y que en muchos casos contienen escenas eróticas explícitas. Noticias 22, Alberto Aranda. Y algo que le hemos dado seguimiento en las redes sociales desde muy temprano, Laura, es la explosión del Hotel Saratoga en La Habana, Cuba, uno de los hoteles más emblemáticos de la isla, muy cerca precisamente del Capitolio, donde se encuentran los poderes de la Unión allá en Cuba. Había una escuela cerca. Ahí vemos estas imágenes. Hasta el momento se reportan por lo menos 18 muertos, más de 60 heridos. Se desconocen las causas del accidente de esta explosión. Hay quienes afirman que fue una caldera en mal estado. Estamos hablando de un edificio del siglo XIX, por allá de 1830 se empezó a construir. Fue diseñado con idea de que tuviera unos almacenes, después una casa de huéspedes. Para 1920 y tantos, 1927 aproximadamente, se mueve el Hotel Saratoga y fue un lugar emblemático. Ahí se hospedó la misma Madonna cuando fue a Cuba, en esta parte de la vieja Habana. Estuvo hospedada ahí también el escritor Rafael Alberti, se hospedó alguna vez en el Hotel Saratoga, un lugar, insistimos, emblemático de Cuba y que hoy ha sido la noticia que ha estado circulando y se ha estado actualizando constantemente en las redes sociales a propósito de esto que comentamos. Parte de la historia de la vieja Habana, de Cuba en general, queda pues ahí en escombros. Efectivamente, y que ha vivido, como bien los estás relatando, Rafa, momentos muy distintos. En el siglo XIX, cuando es construido, no tenía las características que después se le dieron ya de un estilo neoclásico, sumamente elegante, de un aspecto arquitectónico realmente muy bello, que decayó al triunfar la Revolución Cubana en 1959, porque empezó a descuidarse, empezó a ser ocupado como viviendas nada más. Después vino otra etapa, la caída del bloque soviético. Ya no hubo tantos recursos para mantenerlo en las condiciones que estaba en el momento de ese periodo en el que había apoyo de la Unión Soviética. Y bueno, pues como bien dices, ya en este siglo, en el siglo XXI, otra vez se decide utilizarlo para el turismo y era uno de los lugares más bellos y que atraía mayor cantidad de personalidades internacionales y de turistas. Un hotel, dicen, caro, por cierto. Pues sí. Y había todavía elementos del siglo XIX en él. Vamos a la pausa, pero para hacerlo vamos al viejo continente y recorremos un espacio de debate y creación que acaba de conmemorar su 20º aniversario. ¿Qué será? Descúbralo y volvemos. En el sur de Francia, en la ciudad de Sète, se encuentra un museo muy peculiar, el Museo Internacional de las Artes Modestas, el MIAM, que acaba de cumplir 20 años de existencia. Fue fundado por el artista francés Hervé Dirose, quien acuñó el término artes modestas. Es un laboratorio abierto a artistas de todas las generaciones y horizontes, espacio de debate, diálogo y creación.
El MIAM convierte las obras marginales o consideradas menores en el centro de su doctrina y fomenta un espacio para la cultura popular o considerada marginal en medio del mundo de la cultura erudita. Abierto al mundo y a sus múltiples realidades, su objetivo es traspasar las fronteras del género y la cultura, dando vitrina a producciones modestas que se encuentran relegadas a un segundo plano, pero que han sido desde siempre fuente de inspiración para los artistas. Diros dio nombre a este tipo de expresión en los años 90 en oposición al elitismo comercial reinante en el mundo del arte contemporáneo. En el MIAM se le considera arte a objetos que parecieran banales a primera vista. Óscar Helguera, Noticias 22. ¿Qué les parece, Laura, amigos, si vivimos una experiencia acústica? Son sonidos que se materializan y nos llevan a explorar el imaginario de diversos artistas que vamos a conocer. Esta tarde dio inicio en el Complejo Cultural Los Pinos el encuentro Ecosonoros, que reúne a los 21 creadores y colectivos beneficiados por la convocatoria del mismo nombre que lanzó el año pasado el Centro Nacional de las Artes en conjunto con el proyecto prioritario Chapultepec Naturaleza y Cultura. La convocatoria consistió en que los artistas hicieran un proyecto que incluyera una residencia o dos, o incluso algunos hicieron 3 residencias en los centros de las artes estatales. La intención era generar intercambio entre artistas, específicamente artistas sonoros y artistas que les interesara hacer exploraciones con la sonoridad, la composición, la música, explorando también la interdisciplina y también algunos procesos comunitarios. Entre septiembre del 2021 y abril del 2022, los creadores sonoros llevaron a cabo sus residencias en algunos de los espacios de la Red de Centros de las Artes y de Formación y Producción Artística. Estas residencias implicaron no solamente sus procesos creativos, sino que también muchas veces implicaron un vínculo con la comunidad de esos espacios. A lo mejor algunos hicieron talleres o algunos procesos formativos y también presentaciones ahí en esos espacios. Hasta el 8 de mayo, las y los beneficiados por la convocatoria Ecosonoros presentarán al público sus proyectos en la Casa Miguel Alemán, el Kiosco y el Auditorio C del Complejo Cultural Los Pinos. La idea es no solamente presentar algunos de los resultados finales, y digo algunos porque muchos fueron in situ y muchos son trabajos comunitarios que el punto clave era ese trabajo con la comunidad. Entonces no se puede traer como tal, pero la columna vertebral del encuentro son las mesas en las que los ganadores van a presentar sus proyectos, sus experiencias en la residencia. A partir de las 17:30 horas de mañana, iniciarán las presentaciones de los proyectos efímeros seleccionados, mientras que las instalaciones sonoras podrán visitarse a cualquier hora del día. La programación completa puede consultarse en el sitio web del CENART y en sus respectivas redes sociales. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Regresa el jazz a Fundación Sebastián. Y la lírica resuena entre ritmos sincopados. Luego de una pausa de 2 años ocasionada por el confinamiento sanitario, la música y las letras se dan cita nuevamente en la Fundación Sebastián, bajo la iniciativa de Antonio Malacara, con el concierto La Poesía del Jazz. Mañana va a presentarse Aarón Cruz con Daniel Vadillo, en la parte también musical, a dueto. Estaremos nosotros como cuarteto de Edgar Nequis, y también estará Germán Palomares en la parte de la poesía, y el propio Malacara como anfitrión de todo el evento. Pablo Prieto en la batería, Jaime Ferrada en el contrabajo y Mauricio Barajas en el piano acompañan a Edgar Nequis, quien al igual que Aarón Cruz y Daniel Vadillo hermanarán la música con la intervención del jazzólogo Germán Palomares. Edgar Nequis habla de ambos lenguajes, poesía y música, como terrenos de creación común. En ambos hay lenguajes, hay metáforas, creo yo,
¿no? Que es parte de esta situación de cuando uno toca y puede transformar una melodía en imágenes, en cuestiones que al que la recibe se puede ir creando a sí mismo, digamos. Para mí es un poco lo que ocurre con la poesía también y el uso de todas estas metáforas para determinar algún punto, alguna frase o alguna idea. El concierto Poesía del Jazz se llevará a cabo en la Fundación Sebastián el sábado 7 de mayo a las 7 de la noche. Noticias 22, Víctor Gaspar. Con el fin de despertar el amor por la música entre las nuevas generaciones, un querido personaje, Laura, se suma a una agrupación de tradición. Y no es la primera vez que lo hace. Mario Iván Martínez va a estar al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional como narrador y eso me parece muy, muy atractivo para la familia. Concierto que podemos revivir este domingo. ¡Cuentacuentas! ¡Sácame de aquí! ¿Quién me estará pidiendo ayuda? ¡Acá! ¡En mi baúl! No, donde estaba sentado. ¡Claro! Ya sé quién ha venido a visitarme. ¡Osito Cías! ¡Fuerte aplauso! ¿Qué tal, amigos? Soy Mario Iván Martínez, cuentacuentos, y me complace muchísimo saludarles e invitarles a que se conecten, a que estén con nosotros en la transmisión del próximo domingo de nuestro concierto familiar número 1 de la Orquesta Sinfónica Nacional, el cual hemos titulado Soñando al Compás, mi amiga la orquesta Fábrica de Sueños. Este proyecto, específicamente el cuento, se inserta en una miscelánea de propuestas de cuentos sinfónicos que hemos realizado con la Orquesta Sinfónica Nacional ya hace 20 años, tomando música preexistente y textos, literatura preexistente y adaptando, llevándolos a una comunión tal que parezca que fueron concebidos a la par. Este músico, conocido como el Padrecito Colorado, ¿Vivaldi contaba chistes colorados? Aquí me pareció importante incluir a Osito Cías, porque Osito Cías representa lo que el niño preguntaría. El niño no tiene empacho en preguntar, ¿qué es eso de chispas, tesitura, ¿no? O ¿con qué se come, no? Porque si no está esa relación, se vuelve excesivamente didáctico. Hay que recordar siempre que es un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Vas a contar un cuento, sí, pero hay que darle a la orquesta su lugar. Por ello es tan importante el trabajo en la partitura. El actor no puede hablar anárquicamente. Debes darle sus espacios a la orquesta. Lo que pretendemos es sembrar en el incipiente melómano las más exquisitas propuestas musicales con el fin de convocarles a las salas de concierto, que no se encuentren vacías en un futuro, que a lo mejor de ahí salgan músicos, y si no salen músicos, que salgan médicos, arquitectos, más felices al haber entrado en contacto con aquello que nos dignifica como especie, que es la música y el arte, ¿no? Es viernes de Mirar Músicas. Aquí está Juan Arturo Brennan. Con una gran invitada, la hora más esperada de la semana. Vamos al otro lado del estudio. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí mirando músicas con nosotros. Interfase importante, lo anuncié al principio del programa, la que hay entre la música y el cine. Y una experta en ese asunto es mi invitada esta noche, Débora Silverer. Débora, bienvenida. Gracias por venir. Gracias por invitarme. No es el cuestionario Proust, pero es algo muy parecido y te lo voy a hacer a rajatabla. ¿Dónde naciste, Débora? Bucarest, en Rumania. Rumania. ¿Nacionalidad actual? Alemana. Rumana, Alemania, México. Ok, perfecto. Enamorada de México. Me parece muy bien. Tus estudios musicales básicos, piano y qué más.
Estudié viola, pero mi instrumento es el piano. ¿Los estudios los hiciste en Rumania o en Alemania? Lo hice en Alemania, en Bruselas. En Bruselas también. Y con mi abuelo. Empecé en Rumania. Se te conoce muy bien y se te aprecia mucho como pianista que toca piano para cine mudo. Haces otras cosas. Antes de meterte a este fascinante oficio que es ponerle música al cine mudo, ¿desarrollaste otras actividades? ¿Concertista? ¿Lo usual? Esto fue el sueño de mi mamá, sí. Entonces, fue un azar que yo empecé en el cine mudo un poquito como mi abuelo. Venga brevemente, ¿qué hacía tu abuelo? I tried. Mi abuelo, para ganarse un poco de dinero, empezó a trabajar en el cine mudo de muy joven. Y después trabajó, de hecho, hasta con Jorge Enesco, después en la Sinfónica. Pero antes sí, así, trabajaba para cine mudo. ¿Tocando el piano? No, tocando el violín. El violín y el alto. El violín y la viola. La viola, exacto. Y más o menos, ¿tú empezaste a ponerle música al cine mudo en Europa todavía o cuando ya llegaste aquí? Yo empecé en Bruselas, de hecho. Ahí. En el Cinémathèque Royal de Bruselas, ahí es. La Cinémathèque, que es evidentemente la palabra francesa para decir cineteca, y no coincidentalmente una parte sustancial, no toda, pero sustancial del trabajo de Deborah Silverer, es en las fantásticas sesiones de cine mudo que hay en la Cineteca. ¿Cómo cuántas has hecho en Cineteca? Aproximadamente, di un número X. Yo creo que más que 200. Bueno, aquí empecé en Bruselas, después me llevaron a Bolonia, después tuve varias funciones en diferentes partes del mundo, también con el teatro, pero creo que mi fuerte es poder inyectar emoción a través de la música para las películas. Ahora, se dice, cuando se habla de este oficio tuyo, estará Deborah Silverer improvisando al piano para tal película de cine mudo. ¿Improvisas? Sí. ¿Escribes algo? ¿Has escrito? Hay dos maneras de acompañar cine mudo. O trabajas meses o tienes un cierto don en poder improvisar. Esto quiere decir entonces que yo no estaría equivocado si te presentara hipotéticamente Deborah Silverer, pianista, improvisadora y compositora, porque de hecho el arte de improvisar, sobre todo para una cosa específica, porque la improvisación no es 100% libre, tiene mucho de composición. ¿Alguna vez se te ha ocurrido, después de que improvisaste algo y te pareció magnífico y maravilloso para la película, por lo menos anotar parte de ello para poder reproducirlo, o para la misma película siempre inventas nuevo? Siempre invento nuevo, porque necesito, en el momento que empiezo a tratar de autocopiarme ya se perdió la magia. Claro. Entonces, la cosa de la improvisación es estar tanto unido con la imagen, de hecho también la experiencia con el público, volver a hacerla una. El público, cuando está concentrado, eso es mi alimento y sí, es a través de la improvisación, porque es una atención, para mí es una composición en tiempo real. Déjenme decirles que he estado en un par de las funciones en Cineteca donde Deborah Silverer ha musicalizado cine, y créanme que además del valor de la película, lo que inyecta la música que hace Deborah prende literalmente al público. Han sido sesiones muy, muy emotivas. Por cierto, ¿tienes en este momento algún plan, proyecto relativamente cercano de ponerle música a alguna película muda? Extraño la Cineteca, extraño la Filmoteca después del COVID. Se bajó todo mucho, pero ahorita estoy en los últimos de una producción que amo profundamente, en el Julio Castillo, ahorita con el Pedro Melenas, que se volvió un fenómeno, es muy exitoso, y director Artús Chávez y Froilán Tiscareño. Me encanta inyectar emoción, que sea para el teatro, que sea para el cine mudo. Esto nada más que para el teatro es más construido. Por supuesto, la presencia de Deborah Silverer aquí no es nada más para cotorrear con ella y sacarle la sopa, sino es para invitarlos a ustedes a que el día que vean anunciada Deborah Silverer tocando el piano para una proyección de cine mudo, no dejen de ir. Realmente es una experta en el tema, lo hace muy bien, y como digo, ya lo dijo ella, ya lo dije yo, le inyecta una emoción muy singular al asunto. La gente se prende con el cine mudo. Y en tres palabras nada más, porque estamos a punto de irnos, hablábamos antes de entrar acá, ¿qué nos dejó a todos, tanto a los melómanos como a los cinéfilos, Dmitri Dmitrievich Shostakovich? Eisenstein,
todas las películas de Eisenstein, todo esta sombría guerra, este ambiente de guerra, no hay nadie más grande para eso que Shostakovich. Que además, por si ustedes no lo saben, Dmitri Shostakovich se ganó la vida de joven. ¿Saben cómo? Como el abuelo de Débora. Él tocaba el piano para cine mudo. Se volvió un gran pianista, un enorme cinéfilo y después compuso una serie muy notable de partituras para el cine. Busquen la música de Shostakovich para el cine, es formidable. Y sobre todo busquen en las carteleras en los próximos meses, semanas, años, la presencia de Débora Silverer con el cine mudo. Débora, gracias mil por estar aquí. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes y si tú nos avisas que vas a tener una tocada de cine mudo, por supuesto, aquí le damos es lo que más amo. La publicidad adecuada. Colegas, gracias. Adiós. Hasta la próxima semana, mi querido Juan Arturo. Muchas adiós, Débora. Adiós, muchas gracias. Adiós a todos ustedes y adiós, Carlota. Así se llama el fragmento, la obra para la cual Débora pone música. No aparece Débora, se le oye Débora, se le oye a ella, pero aparecen Maximiliano y Carlota, bueno, más o menos. Y lo va a tocar en el piano que está con mi corbata aquí. La corbata del piano. Gracias. Adiós, Carlota.